Pilotos de élite realizando acrobacias extremas. 50.000 fanáticos presenciaron algunas de las exhibiciones más impresionantes en la aviación. Pero cuando las nubes de tormenta cubrieron el aeródromo, una rutina salió terriblemente mal. En solo 3 segundos, un avión se estrella contra una zona llena de espectadores, convirtiéndose en la peor tragedia en un espectáculo aéreo en la historia de Bélgica. Mientras los espectadores en pánico corren para ponerse a salvo, los rescatistas luchan por atender a la creciente cantidad de víctimas. En medio del caos surge una pregunta. ¿Cómo pudo uno de los pilotos más experimentados perder el control de manera tan catastrófica? ¿Era inevitable este accidente? ¿O todo esto se pudo haber evitado? El 26 de julio de 1997, miles de espectadores se reunieron para el primer día del espectáculo aéreo de Austin. El evento atrajo a equipos de acrobacias aéreas de todo el mundo, y para los pilotos que participaban era una oportunidad de llevar sus máquinas al límite y destacar entre los mejores. Una de las principales atracciones fue el capitán Omar Bilal. En los años previos a Austin, había ganado varias competencias con los halcones reales jordanos, ayudando a establecer al equipo como uno de los principales actos de exhibición. Con solo 28 años, ahora era el líder del equipo y ampliamente considerado como uno de los pilotos más hábiles en el circuito internacional de acrobacias aéreas. Mientras el público esperaba otra de sus audaces exhibiciones, una tormenta se acercaba a Ostende. Los meteorólogos advirtieron que fuertes vientos llegarían más tarde esa tarde, justo cuando Bilal debía competir en el trofeo Misión Imposible. Siendo el último de 4 pilotos en presentarse, eso significaba que el capitán volaría en el peor clima del día. Sin embargo, con cielos despejados por el momento, el espectáculo aéreo continuó según lo planeado. Durante toda la tarde, los espectadores disfrutaron de deslumbrantes exhibiciones de algunos de los grupos acrobáticos más prestigiosos. Pero mientras los equipos ruso y turco rugían sobre el aeródromo, comenzaron a aparecer los primeros indicios de la tormenta que se acercaba. Al principio, solo era una lluvia ligera y una brisa constante que silbaba sobre el aeródromo. Y para cuando el capitán Bilal comenzó a prepararse para su rutina, las condiciones eran considerablemente peores. Nubes oscuras se habían extendido sobre Ostende, reduciendo la visibilidad y haciendo más difícil juzgar la distancia y la altitud. Mientras tanto, el viento era tan fuerte que las ráfagas eran lo suficientemente intensas como para romper los paraguas de los espectadores. Mientras la lluvia intensa barría el aeródromo, un número creciente de espectadores abandonó las áreas de observación expuestas en busca de refugio. Muchos se dirigieron hacia una carpa de primeros auxilios de la Cruz Roja, ubicada a poca distancia detrás de la línea de espectadores, donde se apiñaron mientras esperaban la exhibición de los halcones. Entre ellos estaba una familia joven que se resguardaba de la tormenta, mientras su hija de 4 años recibía tratamiento por un corte menor. A pesar del clima que empeora, el capitán Bilal alza el vuelo y de inmediato ejecuta una rutina ambiciosa. Durante varios minutos guía su aeronave a través de una serie de toneles agresivos y piruetas verticales, provocando vítores de la multitud abajo. Cada pasada lleva su avión ligero a baja altura sobre el aeródromo, acercándolo peligrosamente a los espectadores reunidos a lo largo de la línea del público. Poco después se prepara para la parte principal de su exhibición. Bilal entra en un giro horizontal haciendo rotar la aeronave 7 veces antes de levantarla en un bucle pronunciado. Al principio, la maniobra parece impecable, pero cuando el capitán desciende, los espectadores notan que algo no está bien. Su avión parece dudar en el aire antes de caer rápidamente hacia el suelo. Por un momento parece que podría recuperarse. Con solo unos segundos de sobra, logra nivelarse a unos metros sobre el suelo. Pero ya es demasiado tarde. Su avión se estrella contra la pista justo detrás del área principal de espectadores. Inmediatamente explota al impactar. En lugar de detenerse donde chocó contra el suelo, el ángulo bajo del impacto hace que los restos salgan disparados hacia adelante. Una bola de fuego de combustible y metal en llamas se desliza por la pista, estrellándose directamente contra la carpa abarrotada de la Cruz Roja. La colisión lanzó a varias personas por los aires, incluidas familias que estaban recibiendo primeros auxilios dentro de la carpa. Otros quedaron envueltos en un manto de llamas. Un vendedor de refrescos cercano, Mick Lafever, observó incrédulo mientras se desarrollaba la escena. Mientras corría hacia los restos, se encontró con los restos de una niña de 4 años que yacía entre los escombros. Segundos después de cubrir su cuerpo, una víctima se arrastró fuera de la zona de impacto.
suplicando desesperadamente por ayuda. No había nada que él pudiera hacer, y el hombre murió momentos después. Escenas similares se desarrollaban a su alrededor. Los sobrevivientes caminaban tambaleándose entre el humo con quemaduras graves, mientras los padres que habían estado dentro de la carpa buscaban desesperadamente a sus hijos desaparecidos. Entre ellos estaba una madre que buscaba a su hija. Un voluntario de la Cruz Roja describió el encuentro más tarde. Aunque sabía que colegas y amigos habían muerto, de inmediato cambié de enfoque. Varias personas heridas vinieron a pedir ayuda. Tenía que concentrarme en mi tarea. Recuerdo que la madre de una niña de 4 años se me acercó. Dijo que su esposo había fallecido y que estaba buscando a su pequeña hija. No me permitieron decirle que su hija había muerto. Eso fue increíblemente difícil. Otros se quedaron paralizados, incapaces de procesar lo que estaba pasando. Con docenas de víctimas esparcidas por la pista, los paramédicos corrieron hacia el lugar del accidente. Mientras intentaban acceder, miles de espectadores presa del pánico intentaban salir. La confusión retrasó a las ambulancias y casi hizo imposible establecer un área de triaje temporal. Al mismo tiempo, los bomberos apostados en el aeródromo ya estaban buscando sobrevivientes mientras combatían el incendio. Sacaron a las personas de los restos del avión y las colocaron en su estación, que se convirtió en un centro de tratamiento improvisado. El edificio se llenó rápidamente de víctimas heridas. Más de 60 personas yacían gritando de dolor mientras los bomberos se apresuraban a brindar ayuda y llevar agua para tratar las quemaduras. Afortunadamente, un médico fuera de servicio intervino y ayudó a priorizar quién necesitaba la ayuda más urgente mientras esperaban a los paramédicos. Cuando finalmente llegaron las ambulancias, surgió otro problema. Mientras las autoridades intentaban coordinar el esfuerzo de rescate, los espectadores trataban de contactar a sus seres queridos. El repentino aumento en las llamadas telefónicas saturó por completo la red telefónica de la región. Al poco tiempo, los rescatistas se encontraron incapaces de comunicarse. El ministro del Interior de Bélgica fue uno de los que intentó controlar la situación. Él recordó más tarde: Nos encontramos en una situación casi medieval. Tuvimos que escribir notas y entregarlas en motocicletas de la policía. Todavía recuerdo cuando llegué al aeropuerto. Un padre estaba parado en la entrada, me miró y dijo: «Está muerto, ¿verdad? Mi hijo está muerto, pero no quieres decirlo». Realmente yo no sabía nada todavía, y así se lo dije. Como la información se enviaba en notas escritas a mano, coordinar el esfuerzo de rescate se volvió cada vez más difícil. Los que estaban en condición crítica fueron llevados a un hospital militar cercano, mientras que otros fueron trasladados a centros médicos locales. Sin embargo, se hizo evidente que no podrían lidiar con la cantidad de heridos. La situación fue especialmente difícil para quienes necesitaban atención especializada, muchos de los cuales sufrían quemaduras. A medida que los hospitales se llenaban, una flota de ambulancias y helicópteros militares los trasladó a centros médicos de toda Bélgica, e incluso algunos fueron llevados a Bruselas, a más de 70 millas de distancia. Para el día siguiente, las autoridades temían que el número de muertos pudiera superar los 100. Mientras los familiares viajaban entre hospitales buscando a sus seres queridos, las autoridades aún luchaban por localizar a los desaparecidos. Varias víctimas habían quedado calcinadas hasta quedar irreconocibles, lo que hacía que la identificación fuera un proceso lento y doloroso. Mientras las autoridades trabajaban para localizar a los desaparecidos, la atención también se centró en una pregunta diferente. ¿Por qué uno de los pilotos acrobáticos más capacitados del mundo se había estrellado frente a 50,000 espectadores? Las autoridades lanzaron de inmediato una investigación y cancelaron todos los próximos espectáculos aéreos en los campos de aviación militar. Su preocupación inicial era que el lugar había violado las normas de seguridad. Sin embargo, al hablar con los medios, el alcalde declaró que, hasta donde las autoridades podían decir, se habían seguido todas las reglas. También ofreció una explicación sencilla del accidente. Aunque la causa inmediata parecía sencilla, los investigadores aún necesitaban determinar por qué Bilal perdió el control. En los días siguientes, varios testigos afirmaron que vieron que el avión de Bilal se desvió inesperadamente durante su rutina. Esto incluía a un oficial de policía que ayudaba en el esfuerzo de rescate, quien creía que una ráfaga repentina afectó su trayectoria momentos antes del impacto. Dada la teoría, los investigadores centraron su atención en la propia aeronave. Los halcones jordanos volaban aviones Walter Extra 300 en Ostende, un avión diseñado para una agilidad extrema durante acrobacias. Aunque su diseño ligero lo hacía más susceptible a las ráfagas de viento,
no encontraron evidencia de que el avión de Bilal hubiera sufrido una falla mecánica. También agregaron que el capitán había realizado varias maniobras complejas en las mismas condiciones antes del accidente. Como resultado, los investigadores concluyeron que el clima pudo haber influido en el punto final de impacto de la aeronave, pero no podía explicar completamente la pérdida de control. Para investigar más a fondo, las autoridades examinaron las decisiones de Bilal dentro de la cabina. Los espectadores informaron que el capitán voló peligrosamente cerca del suelo durante su exhibición. Aunque esto pudo haber sido debido a la baja nubosidad, alarmó a los miembros del público que se dieron cuenta de que estaban directamente en la línea de fuego si algo salía mal. Dada la tormenta, los expertos comentaron que un piloto experimentado podría haber adoptado un enfoque más cauteloso. Pero Bilal eligió ejecutar una de las acrobacias más técnicamente exigentes en la acrobacia aérea. Conocida como ascenso con alabeo, la maniobra requería correcciones constantes en los mandos para mantener la aeronave en su trayectoria de vuelo prevista. Incluso en condiciones climáticas ideales, esto dejaba a Bilal con muy poco margen de error. Con ráfagas impredecibles afectando el avión, sus probabilidades de perder el control aumentaban considerablemente. Otro problema era dónde volaba el capitán. Un destacado piloto británico de acrobacias aéreas que presenció la exhibición dio una dura crítica sobre su posición sobre el aeródromo. No hay duda de que estaba demasiado sobre la multitud, lo cual es absolutamente inaceptable. Las líneas de vuelo de exhibición separadas de la línea del público están diseñadas para evitar que eso suceda. Era un hombre experimentado y estaba completamente fuera de la línea. No sé por qué. Probablemente nunca sabremos por qué Bilal eligió volar de manera tan agresiva, pero si una ráfaga repentina hubiera alterado su trayectoria, las implicaciones habrían sido inquietantes. Aunque la ráfaga pudo haberlo llevado directamente a la carpa de la Cruz Roja, se estrelló a menos de 30 metros de aviones comerciales y camiones cisterna que transportaban combustible. Los mismos vientos podrían haberlo empujado fácilmente hacia los miles de espectadores que rodeaban el aeródromo, haciendo que su error de juicio fuera aún más impactante. La combinación de factores presentó un panorama alarmante para los investigadores. Finalmente concluyeron que el error del piloto había causado el accidente, pero determinar quién sería responsable resultó mucho más complicado. La batalla legal que siguió tomó años en llegar a una conclusión. Para las familias de las víctimas, la demora fue el peor resultado posible. Más allá de su dolor, muchos estaban cuidando a familiares con lesiones que les cambiaron la vida. Otros enfrentaban un trauma severo. La carga generó una gran tensión en las relaciones y los hogares, dejando a algunos en dificultades financieras. Mick LaFavor, el vendedor ubicado cerca de la carpa de la Cruz Roja, fue uno de los que lucharon tras el desastre. Mientras los sobrevivientes y los familiares en duelo buscaban cerrar ese capítulo, los fiscales enfrentaron sus propios problemas. Aunque los halcones operaban como un equipo nacional de acrobacias aéreas, no estaban reconocidos como una entidad legal bajo la ley jordana. En otras palabras, no podían ser demandados ni procesados. Tampoco podían procesar al capitán Bilal, ya que había muerto en el accidente. Con ambos fuera de alcance, la atención del tribunal se centró en los organizadores belgas que organizaron el evento. Tanto el director de vuelo como el coordinador de seguridad fueron investigados, y el juez finalmente los absolvió en 2003. Pasarían varios años más antes de que un segundo juicio declarara responsable a la región flamenca de Bélgica, al aeropuerto de Ostende y a 3 compañías de seguros privadas por los daños. En conjunto, se les ordenó pagar 700.000 euros a las víctimas y a los familiares de los fallecidos, menos de 9.000 euros a cada uno. Aunque los procedimientos legales terminaron, el desastre nunca dejó de sentirse en Ostende. Para sobrevivientes como Mick, la vida diaria seguía siendo una lucha, y las cicatrices psicológicas contribuyeron a la ruptura de su matrimonio. A pesar de las solicitudes para relanzar el espectáculo, 1997 marcó la última exhibición aérea realizada en Austin. En cambio, los sobrevivientes, familiares y socorristas se reúnen cada año para recordar a quienes perdieron la vida. La tragedia dejó a más de 70 personas heridas y cobró la vida de otras 10. La víctima más joven tenía apenas 22 meses de edad. Mira este episodio a continuación si te pareció interesante este video. Por favor, dale like y deja un comentario si quieres apoyar el canal.